Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta hora le doy gracias a mi Dios Todopoderoso porque Él es grande, Él es maravilloso y es misericordioso, y porque me permite una vez más estar aquí trayendo su palabra bendita y poderosa. Y en esta hora le pido a mi Padre que sea el Espíritu Santo tratando con cada uno de ustedes, tomando ahí el corazón, la mente, sus oídos y todo vuestro ser, ayudándolos para que se puedan acercar a Jesucristo y reconocer a Jesucristo como Dios y el único Salvador que el Dios Todopoderoso nos ha dado. Bendito y alabado sea el Señor. Dios les bendiga en todo. Si están enfermos, si están afligidos, si están tristes, si están atribulados, si están angustiados, si están perseguidos, Dios les bendiga, Dios les bendiga y Dios les bendiga, y que sea el Espíritu Santo ayudándoles en todo lo que ustedes necesitan, porque no estamos solos, gente. Tenemos que clamar a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él dice: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me invocarás y yo te responderé, contigo estaré en la angustia, te libraré y te glorificaré. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es que la palabra de Dios nos enseña y nos dice: si mi pueblo se humillara, si mi pueblo buscara en mi rostro, si mi pueblo clamaren, si mi pueblo se arrepintieran, si mi pueblo se convirtieran de sus malos caminos, dice el Señor, yo los oiré desde los cielos, los perdonaré y los sanaré. Voy a sanar sus tierras y mis ojos van a estar puestos en ellos, y yo estaré con ustedes todos los días de vuestra vida, dice la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que Dios les bendiga, gente. Hay que creer, hay que acercarse al Señor, porque Él es el único que tiene vida, Él es el único que tiene esperanza, Él es el único que tiene promesas para nosotros. Bendito y alabado sea el Señor, y Él es el único que ha resucitado, murió y resucitó, y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda decir que está sentado otro ser, sino que el único se llama Jesús, Jesús el Hijo de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Así que en esta hora, el tema de hoy se llama el poder del Evangelio, ¿verdad? El poder del Evangelio, porque el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Es lo bueno, es lo nuevo, es la promesa que Dios ha hecho con sus hijos, con todos aquellos que creen. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? En Romanos 1:16, el apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para salvarnos a todo aquel que cree. Primeramente, dice, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Así es que el apóstol Pablo decía, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio no es vergüenza. El Evangelio no es ocultismo. El Evangelio no es para que te escondas, para que te avergüences, sino que el Evangelio es para que levantarnos, nos levanta, nos anima, nos cambia. El Evangelio nos hace nuevas criaturas, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Así es de que, según la historia, ¿verdad? La fe cristiana en los tiempos de Pablo fue muy polémica, ¿verdad? Por lo que significa
y lo que sigue siendo hoy en estos tiempos. ¿Ves? Porque la verdad de las cosas, ¿verdad? De que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que el evangelio es poder de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña en Lucas 4:18, dice la palabra de Dios. Jesús decía, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto, dice, ¿verdad? En Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a visitar a los ciegos, a pregonar, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable, a predicar, dice, ¿verdad? El año agradable de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el Señor. El evangelio, gente, es poder de Dios. El evangelio, gente, se revela. El evangelio, gente, se manifiesta. Son las buenas nuevas de salvación. Por la palabra de Dios nos enseña y nos dice de que aquel pueblo que estaba asentado en tinieblas, dice de que luz les resplandeció, porque ese es el evangelio. Cuando viene Jesús, cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, la palabra de Dios nos da vida, nos da vida. ¿Ves? Entonces la palabra de Dios nos levanta el ánimo, recobramos el ánimo, tenemos deseo de vivir, deseo de levantarnos, deseos, nos da gente, nos da energía, nos da fuerza. Después que hemos estado abatidos, después que hemos estado acongojados, después que hemos estado atribulados, angustiados, ¿ves? Entonces viene la luz a nuestra vida, nos alumbra y nos levanta, ¿ves? Y entonces la palabra de Dios nos enseña y Jesús decía, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Espíritu de Dios me ha dado la potestad, me ha dado el derecho, me ha dado, como dice, la autoridad de todo, de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra y lo que hay debajo de la tierra. Y entonces dice, ¿verdad? Por cuanto dice, para dar las buenas nuevas, es algo nuevo, ¿verdad? A los pobres, aquellos pobres que están aislados, aquellos pobres que están enfermos, aquellos pobres que están quebrantados, el corazón lo tienen partido, están deshechos, están afligidos, ¿ves? Y entonces dice, a pregonar libertad, a dar libertad, a reventar cadenas, a reventar ataduras. Cuando alguien te dice o el maligno te dice, no te vas a sanar, te vas a morir, ¿ves? Entonces el Señor está ahí y Él dice de que Él vino para deshacer las obras del maligno, porque el maligno es mentiroso. Él vino para matar, para robar y para destruir. Pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, a pregonar, dice, libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ese es el evangelio. Ese es el poder de Dios. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Porque mire, muchas veces estamos cautivos. ¿Y qué es un cautivo? Alguien que está esclavizado. ¿Ves? Y entonces, y se acuerdan del canto
de este muchacho, bueno, que ya Dios lo tiene allá, ¿verdad? Allá lo tiene en el cielo. Y entonces dice, porque yo ya no soy esclavo del temor, porque ahora soy hijo de Dios o hija de Dios. ¿Ves? Entonces, ¿verdad? El Señor vino para dar, dice, libertad, para darnos libertad, para anunciar de que tenemos opción de vivir, que Él vino, ¿verdad? Para darnos, para hacernos libres, para que no estemos esclavizados en el mal, esclavizados en la mentira, esclavizado en la enfermedad, esclavizado en cuando alguien te dice, es que tú eres una persona burra, eres una persona que no entiende, eres una persona que no comprende. Nunca vas a hacer nada, nunca vas a pasar, como dicen, del lavaplato, nunca vas a pasar de andar barriendo las calles, nunca vas a pasar. En Cristo no existe el nunca. En Cristo existe el hoy, 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 hoy. En Cristo existe vida, vida, vida y vida, y vida en abundancia. ¿Ves? Él, por eso dice la palabra de Dios, y el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos vivido y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos dejar de hacerlo. El evangelio es poder de Dios. El evangelio, dice la palabra de Dios, vino a darles vista a los ciegos, y no solamente a los ciegos, a los ciegos, verdaderos ciegos, aquellas personas ciegas completamente, sino que a los ciegos espirituales, porque viendo no ven. Vino a darle para que el mudo hablara, el sordo escuchara. ¿Ves? Porque muchas veces ciego no solamente es en lo literal, ciegos, soy ciega completamente, que no veo, la visión, perder la visión, no tener visión, nacer ciego de nacimiento, sino de que ciego es teniendo ojos y no vemos, teniendo oídos y no escuchamos, porque no queremos escuchar la verdad, no queremos acercarnos al Señor Dios Todopoderoso, no queremos oír las cosas buenas, nos tapamos los oídos, ¿ves? Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Dice que en Juan 10:24, dice la palabra de Dios, en Juan 10:24, bendito y alabado sea el Señor. Dice la palabra de Dios, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo nos vas a atormentar? Y esta gente, siendo maestros, siendo sacerdotes, siendo los escribas, siendo los señores, los ejemplos de la ciudad, de los países, sin embargo, no veían las maravillas y las grandezas que Jesús hacía, que los ciegos veían. Ahí en Juan 9 dice de que hubo aquel ciego de nacimiento, que en varios mensajes se los he dicho, hubo un ciego de nacimiento y Dios lo hizo ver, le recobró la vista,
porque a eso vino Él, para que los ciegos vean. Los ciegos, los ciegos en lo carnal y los ciegos espirituales. En lo literal, los ciegos, los que nacieron ciegos, los que son ciegos, y los ciegos espirituales, para que vean. Y ese hombre era ciego de nacimiento. ¿Ves? Y vemos que ellos, en vez de alegrarse, más bien se enojaban, se enfurecían y querían apedrear a Jesús. Y entonces le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? ¿Hasta cuándo nos vas a entristecer el alma? ¿Hasta cuándo nos vas a desconcertar? ¿Hasta cuándo nos vas a mantener ahí atribulados, angustiados? ¿Hasta cuándo? ¿Ves? Porque ellos, la verdad, de que sentían envidia, eran personas egoístas, querían mantener al pueblo en esclavitud, querían mantener al pueblo ciego, querían mantener al pueblo en la ignorancia. ¿Ves? Como dice la palabra de Dios en Osea, dice la palabra de Dios que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Cuando el pueblo no tiene conocimiento, ignora las maravillas que Dios hace. Las ignora. ¿Por qué? Porque no se quiere acercar a Dios. No quiere buscar el rostro del Señor. Y la palabra de Dios nos enseña de que estos judíos rechazaban a Jesús. Rechazaban a Jesús. ¿Por qué? Porque sintieron envidia, sintieron celo, sintieron ira, contiendas. En vez de alegrarse cuando el prójimo progresa, cuando el prójimo se levanta, entonces ellos lo que sentían era enojo, porque querían mantener oprimido al pueblo, querían mantenerlo encarcelado, querían mantenerlo angustiado, querían mantenerlo, exprimirlo y sacarle hasta lo que no tenían, porque cuando aquella gente no podía pagar por alguna deuda, se les llevaban a sus hijos, se les llevaban a sus hijas y eran vendidos y vendidas. ¿Ves? Entonces hacían injusticia. Pero cuando ellos miraron que vino la luz sobre los pobres, sobre los oprimidos, sobre los angustiados, entonces se enojaron. Y decían: ¿hasta cuándo nos vas a turbar? ¿Por qué no nos dices la verdad? ¿Por qué no nos dices la verdad? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y aún viendo las señales, y aún aquel hombre ciego les dijo lo maravilloso, lo grande, lo poderoso, lo grandioso es que a mí me abrió los ojos y ustedes no saben de dónde vino él, porque si Dios no tuviera con él, él no hiciera estas cosas, porque desde hace mucho tiempo, desde el tiempo de nuestros padres, nadie había hecho estas maravillas. Bendito y alabado sea nuestro Señor, porque ese es el poder del Evangelio. Son las buenas nuevas de salvación. Y nos damos cuenta que a ningún señor terrenal, a ningún rey terrenal le conviene, a ningún príncipe, a ningún presidente le conviene que su pueblo despierte, que su pueblo sea lleno de luz.
Porque cuando el pueblo ve, cuando el pueblo escucha, cuando el pueblo habla, cuando porque podemos hablar, muchas veces podemos hablar, pero tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de decir la verdad, porque la verdad duele. Entonces, cuando dices la verdad, te quieren borrar, te quieren borrar del mapa, te quieren borrar de la tierra. ¿Ves? Entonces, a nadie le conviene, de los grandes, no les conviene que el pueblo sepa la verdad. Pero la verdad se llama Jesucristo. Esa es la verdad. Y Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis completamente libre. Así es de que Jesús vino. ¿Vino para qué? Para libertarnos, para abrirnos los ojos, los oídos, para levantarnos. Jesús vino, ¿para qué? Para quitar la carga. Jesús le quitó aquella joroba, aquella mujer que no podía levantar la vista, porque esa maleta que tenía en su espalda la iba agobiando cada día más. En vez de ver para arriba, ella veía para abajo. Y eso es lo que quiere el maligno, de que nosotros no miremos para arriba, porque arriba está la salvación. Arriba está la diestra sentado, a la diestra de Dios Padre. Arriba está el que vino a morir por nosotros. Arriba está el que fue clavado en el madero por nosotros. Bendito y alabado sea nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Dice, Pablo sufrió como apóstol. Pablo sufrió en 2 de Corintios. Vemos que él sufrió prisiones, cadenas, él sufrió hambre, él sufrió azotes, porque cuando los azotaban, la ley era azotarlos 40 veces. Azotes, persecución. ¿Por qué? Por anunciar las buenas nuevas de salvación. Y la palabra de Dios nos enseña en Gálatas 1, 7 y 8. Bendito y alabado sea nuestro Señor. En Gálatas 1, 7 y 8 dice la palabra de Dios. 1, 7 y 8 dice, no que haya, dice, otro evangelio, porque el apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado de que se hayan apartado de Jesucristo. ¿Para qué? Para seguir otro evangelio, para seguir otros pensamientos, para seguir otras ideas, para seguir lo que no es verdadero. Y entonces dice él, no que hay otro, no hay otro evangelio. El evangelio solamente es uno, y el evangelio es el evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio. No hay evangelio de María, no hay evangelio de San Caralampio, no hay evangelio de San Jerónimo, de la Santa, de la Reina del Cielo. No hay otro evangelio, porque el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y el evangelio es el evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra, no es que hay otro evangelio, sino que hay
algunos que os perturban. Hay unos que los perturban, que vienen a perturbarlos, que vienen a sacarlos del camino verdadero. Después dice, y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. ¿Ves? Dice, mas si aún nosotros, el apóstol Pablo decía, si nosotros venimos con un evangelio diferente, o un ángel, miren lo que está diciendo, o si viene un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que no os hemos anunciado, sea anatema. Esto significa sea maldito. ¿Ves? Es maldición, gente, decir mentira. Es maldición decir inventos. Tenemos que hablar la verdad, la palabra de Dios, porque Jesucristo es la verdad. Y la palabra de Dios nos enseña en Gálatas 2:16, dice la palabra de Dios, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Somos justificados por fe, por confianza, por esperanza. No vamos a ser justificados por obras de la ley. ¿Ya? No vamos a ser justificados porque tú puedes dar todo lo que tú tengas, dice la palabra de Dios. Pero si no tienes fe, de nada sirve. Y si tienes fe y no das nada, también. Entonces tienen que ir las dos, la fe y las obras, tienen que ir juntas. Así es que no podemos separar la fe de las obras y las obras de la fe, sino que las dos tienen que ir juntas. Bendito y alabado sea el Señor. Mira, gente, la palabra de Dios nos enseña, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es la constitución, es el mandato, es la constitución divina. ¿Y qué es una constitución? La constitución son los mandatos, son las normas, son los estatutos, son las leyes de Dios. Y estas leyes de Dios, dice, ¿verdad? No podemos, no podemos, ¿verdad? No podemos destituirla, no podemos, Jesús dijo, dice Jesús, ¿verdad? En Mateo 5:7, dice, yo no he venido a abrogar. Abrogar significa anular o quitar. Yo no he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a quitar la ley, dijo Jesús, sino que yo vine a cumplir la ley. Jesús vino a cumplir la ley. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la ley, gente, escuchen, la ley ni un ser humano podía cumplirlo. La ley no podíamos cumplirla, no la podemos cumplir al pie de la letra, porque Jesús dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra se mantiene firme. Mi palabra, ni una jota, ni una tilde pasará, sino que se tiene que cumplir al pie de la letra. Y nosotros los humanos no podemos cumplirla, ¿ves? Sino que la palabra de Dios nos enseña, ¿ves? De que por gracia, por la gran misericordia de Dios somos salvos. No por lo que hagamos, sino porque Jesús vino a cumplir la ley por nosotros. Esto no quiere decir de que nosotros no vamos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a obedecer la palabra de Dios, la obedecemos.
tratamos de hacer lo mejor que podemos. Gente, no nos engañemos a nosotros mismos. Hacemos todo lo mejor que podemos, pero no lo hacemos en la totalidad. Hacemos una cosa buena y otras no las hacemos. Entonces no podemos cumplirla. A eso vino Jesús. Jesús vino a cumplir la ley. Y por lo tanto, como Él vino a cumplirla, ¿verdad? Entonces nosotros estamos cubiertos. Él vino a cubrirnos. Él nos cubrió. Estamos debajo de su sangre. Estamos debajo de su abrigo. Y entonces dice la palabra de Dios, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Si tú estás con Cristo, estás protegido, estás abrigado. ¿Ves? Porque eso es el Evangelio, es poder de Dios, es esperanza, es promesa. Entonces, la palabra de Dios nos enseña de que, mire, el pueblo sufre. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento, porque no tiene conocimiento. La palabra, si tú escudriñaras las escrituras, te dieras un momento a escudriñar las escrituras. Mira, dice en Isaías, como te dije, la palabra de Dios es la constitución divina. Y la palabra de Dios, quien la manda y quien la rige, es el juez, es el abogado y es el que da testimonio. Entonces, ¿quién es el juez? El juez es nuestro Padre Celestial. El abogado es Jesús. Él es el que está intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesús, que Jesús es la verdad, y da testimonio de nosotros también. Bendito y alabado sea el Señor. La palabra de Dios dice, Isaías 33, gloria a Dios, aleluya. Isaías 33 dice en 33, 22, la palabra de Dios dice, porque Jehová dice, es nuestro juez, bendito sea nuestro Dios. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Él mismo nos está salvando porque Él mismo envió a su Hijo. Permitió que su Hijo viniera. Bendito y alabado sea el Señor. Hay mucho que decir de la palabra, gente. La palabra de Dios nos enseña también en Hebreos 12:18. Bendito sea la palabra de Dios, porque el tiempo se va veloz, el tiempo vuela. Hebreos 2:12. Hebreos 12:18 dice la palabra de Dios. Dice, porque no os habéis acercado al monte que no se podía palpar. Dice, y que ardía en el fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Dice, ¿verdad? Bueno, pero dice el 20, dice, porque no podían soportar. Dice, no podían soportar lo que se ordenaba. La gente no soporta lo que se les ordena. O sea, no se les está ordenando nada malo, se les está ordenando lo bueno para sus vidas. Y lo bueno, Dios no vino para aplastarnos. Dios no vino para encadenarnos. Él vino para reventar ataduras, para reventar cadenas, para hacernos libres, que nosotros actuemos libremente, estemos en libertad, estemos tranquilos, que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor, lo hagamos lo hagamos por misericordia, lo hagamos por piedad, todo lo hagamos por justicia, por verdad, que no hagamos las cosas a la fuerza. ¿Sabes? Y dice la palabra, dice, porque no podrán soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo.
Si una bestia, dice, ¿verdad? No soportaban lo que se les estaba mandando, no soportaban lo que estaban viendo, no soportaban, dice la palabra de Dios. Pero si una bestia, dice, si una bestia toca el monte, si una bestia destruye el monte, si una bestia se acerca al monte, dice. ¿Y quién es el monte? El monte es Jesús. El monte es nuestro Dios todopoderoso. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, bendito y alabado sea el Señor. Y entonces vemos, ¿verdad? De que dice en el 23, dice, a la congregación de los primogénitos, dice, que están escritos, bueno, es que hay que leer desde el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Se acercaron al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Y quién es el monte de Sión? Es Jesucristo. Dice, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares, dice, de ángeles, a la congregación de los primogénitos, dice, ¿verdad? Que están inscritos en los cielos. Mire, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son los primogénitos? Todos aquellos que se acerquen a Jesús, todos aquellos que sean levantados, todos aquellos que sean llevados en el rapto de la iglesia. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, bendito y alabado sea. A Jesús, dice, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que nuestro Dios, gente, es nuestro juez. Él es nuestro juez. Y dice la palabra de Dios en primera de Juan 2:1, dice, hijitos, dice el apóstol, ¿verdad? Hijitos, dice la palabra de Dios. Dice, estas cosas os escribo, Jesús es nuestro abogado. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Tenemos juez, nuestro Padre Celestial. Tenemos nuestro abogado, que es Jesús. Y tenemos al Espíritu Santo, que es el que da testimonio. Romanos 8:16, bendito y alabado sea. El tiempo, gente, se va veloz. Uno quisiera decir tantas cosas. En Romanos 8:16 dice la palabra de Dios, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Bendito y alabado sea el Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por eso Jesús dijo, yo me voy, pero le voy a rogar a mi Padre para que envíe otro, al Espíritu Santo, el cual les va a enseñar, el cual les va a guiar, el cual les va a ayudar. Bendito y alabado sea el Señor. Santo es nuestro Dios. Dios es grande y Dios es maravilloso, gente. El Evangelio es poder de Dios. Así es que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y somos libres, porque si el Hijo nos libertó, somos libres por Él, por la sangre preciosa de Jesucristo. Porque su sangre nos limpia. Su sangre, la palabra de Dios nos enseña en Mateo 5:8, bienaventurado, dice, bienaventurados, dichosos son aquellos que escuchan, dichosos son aquellos que
que están atentos a la palabra del Señor. Gente, acércate a Dios, ven a Cristo, ven a Jesucristo, bendito y alabado sea el Señor. Bueno, gente, hasta aquí llego porque ya el tiempo se me fue. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vengan al Señor y díganle, Señor, aquí estoy, perdóname en el nombre de Jesús. Padre, yo reconozco que Jesucristo es mi Dios, Jesucristo vino a morir por mí. Yo reconozco que Jesucristo vino a derramar su sangre, que Jesucristo cargó con mis pecados, con todos los errores que he cometido. Señor, ayúdame, líbrame, guárdame de todo mal. En el nombre de Jesús, inscríbeme en el libro de la vida, Señor. Te lo ruego, te lo suplico, y que sea el Espíritu Santo ayudándome y guiándome, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Me despido, gente. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y compartan, gente, compartan la palabra de Dios. Bendiciones.